Hola, ¿qué tal amigos? Muy bienvenidos. Gracias por acompañarnos una vez más. ¿Es así, Gaby? Así es. ¿Cómo está, Juan? Muy bien, dispuestos a trabajar una nueva semana. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Esperemos que ustedes también estén bien y dispuestos a acompañarnos, como suelen hacerlo todas las semanas. Hoy tenemos para anunciar a la comunidad, Gaby, amigos, un evento, una semana bastante ajetreada para algunos amigos médicos que van a trabajar mucho durante la semana. ¿Por qué no explicamos de qué se trata? Sí, para los amigos médicos y para todas aquellas personas que tengan la mala suerte de padecer una enfermedad que es alergia. O que es rinitis, o que es asma. ¿Cuántas palabras están involucradas unas con otras, se relacionan, se interrelacionan? El que tiene alergia seguramente tiene rinitis, el que tiene rinitis tiene alergia o asma. Bueno, esto lo vamos a saber. Y decimos esto porque se celebra, según la OMS, Organización Mundial de la Salud, del 13 de abril al 19, la Semana de la Alergia. Nuestros amigos de la Fundación Fundaler van a organizar una caminata. ¿Por qué no nos especificamos bien a la gente? Después le vamos a informar bien, por favor. La caminata va a ser el día 11 de abril a las 14 horas, bajo el lema Con asma se puede. Así es. Organiza Fundaler, como dijo Juan, que es una fundación sin fines de lucro que brinda asesoramiento a las personas que tienen estos problemas, ¿sí? Problemas de asma, de alergias. Vamos a ver bien, como dije antes, qué es el asma, qué es la alergia. Y básicamente, Gaby, amigos, es la búsqueda de la concientización de la población, como para que sepan, no solamente aquellos que padecen estas enfermedades, sino también el grupo familiar. Seguro. Todos ellos y tomar conciencia de este tipo de enfermedad que se puede sobrellevar y vivir perfectamente bien, ¿no? Déjame que les diga que la caminata, como les dije, el 11 de abril a las 14 horas, con asma se puede, es el lema. El punto de reunión será el Museo Sívori, ubicado en la avenida Infanta Isabel, 555, frente al Puente del Rosedal. Lo vamos a mencionar luego también, así ustedes lo pueden anotar bien, le vamos a pasar la página web como para informarse. Pero hoy vamos a presentar a nuestro invitado, porque nosotros no vamos a hablar sobre el tema. Por supuesto. Nos acompaña en el día de hoy el doctor Wenceslao Sánchez de la Vega, vicepresidente de Fundaler y médico alergólogo. Así es, si me permitís sumar al extenso currículum del doctor Wenceslao, él es expresidente de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología y también expresidente del 18º Congreso Nacional de Alergia e Inmunología, que obviamente se realiza todos los años. Con él vamos a charlar sobre todos estos temas planteados. No se vayan, por favor, es una pequeñísima pausa y estamos enseguida con ustedes. El doctor Wenceslao Sánchez de la Vega nos acompaña, como muy bien lo presentó Gaby. Wenceslao, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a usted. Yo creo muy importante siempre a través de un canal, ¿cierto?, dar información a la opinión pública sobre estos problemas tan acuciantes. Y acuciantes digo además que se están incrementando año a año las enfermedades alérgicas. Así es. Por ejemplo, le comento, hace 2 o 3 años la cantidad de pacientes con asma en el mundo se calculaba en 300 millones. Hoy día se calcula que para el año 2050 va a haber ya 500 millones de asmáticos en todo el mundo. Yo es un tema preocupante, un problema realmente de salud pública, en la cual las autoridades tienen que tomar intervención de alguna manera para evitar, ¿no es cierto?, su difusión o su aparición. De acuerdo, de acuerdo a lo que leímos en la editorial que nos mandaron para este programa, los chicos cada vez más chicos en edades menores son los que también tienen problemas de asma o rinitis. Bueno, es un problema también muy interesante porque además se da la circunstancia de que los chicos, sobre todo los chicos, estamos hablando de la primera infancia, ¿no es cierto?, a los 6 o 7 años, son con frecuencia tienen rinitis o asma. Pero también es notable que a medida que pasa el tiempo, estos chicos, su rinitis y su asma va mejorando, hasta casi desaparecer. De modo que este es un tema muy importante para tener muy en cuenta. Ya sea con tratamiento o a veces sin tratamiento, esta situación mejora. Entonces, cuando uno tiene un paciente con rinitis o con asma, bueno, lo pone en tratamiento, por supuesto, para impedir que estas cosas progresen o de alguna manera se agraven de alguna manera, ¿no? Tengo que decir. Pues es lo que usted mencionó, al comienzo mencionamos en la presentación Fundaler, vicepresidente de Fundaler en este momento, para que la gente no se entienda, seguramente lo va a deducir por la sigla, bueno, pero ¿qué es Fundaler? Bueno, Fundaler, como dice la palabra, fundación, sobre todo dirigido a los problemas alérgicos. Es una institución que tiene ya más de 32 años de existencia, que fue creada por la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología y que se ocupa precisamente de extender a la comunidad
todos los conocimientos posibles para que de estas enfermedades que alérgicas, hay varias enfermedades, tenemos la rinitis, tenemos el asma, hay enfermedades cutáneas que también son de origen alérgico, pero este año con mucha acierto, la Organización Mundial de la Salud ha instituido la Semana de la Alergia Respiratoria, entendiendo por tales sobre todo la rinitis y el asma. ¿Cuál es la diferencia puntual entre rinitis y asma? Pues la rinitis afecta sobre todo a lo que llamamos técnicamente las vías aéreas superiores, que es las fosas nasales. Y las vías aéreas inferiores, ¿no es cierto?, que es todo el árbol bronquial. Hoy día se considera todo esto no en forma independiente, sino como una unidad. Es decir, la vía respiratoria en su totalidad, porque están muy interconectadas tanto las fosas nasales como el asma. Por ejemplo, en los enfermos que tienen asma, el 80% tienen también rinitis. En cambio, hay personas que tienen rinitis y no tienen asma, lo cual da una idea de que hay una relación muy profunda, ¿no es cierto?, muy notable entre el árbol respiratorio superior e inferior, pero lo considero hoy día como una unidad, no como una cosa demasiado separada. Sí, el abordaje es como una unidad. Efectivamente. Porque porque esto indica que muchas veces tienen origen común y tienen, ¿no es cierto?, causas que son bastante comunes y que los tratamientos, en cierta forma, son también muy semejantes. Entre una y otra, abona la idea de la unidad fisiológica en su totalidad del árbol respiratorio. ¿A partir de qué edad se pueden presentar estas Bueno, pueden presentar ya muy temprana edad. En general pueden aparecer desde el nacimiento, lo cual es cosa sumamente no frecuente, pero digamos que ya a los 2 o 3 años pueden ya aparecer enfermedades alérgicas, ¿no? Sobre todo a nivel respiratorio y por supuesto a nivel cutáneo, que son muy preocupantes. Pero hablando exclusivamente del aparato respiratorio, bueno, a esa edad pueden aparecer ya problemas de tipo rinítico y de tipo bronquial, o sea, asmático. Y los temas estacionales, digamos, las estaciones, los problemas estacionales, de temperatura me refiero, ahora que estamos comenzando el otoño. Bueno, eso es muy importante, muy importante porque hay enfermedades que, sobre todo en lo que respecta a la rinitis y quizá en menor medida al asma, tiene una gran influencia la aparición de factores climáticos. Por ejemplo, llega la primavera y ¿qué es lo que aparece en general que no aparece en el resto del año? Bueno, la floración, la aparición de los pólenes, cosa que también ocurre en otoño, porque hay plantas, ¿no es cierto?, que despiden pólenes con más frecuencia y otras en el otoño. De modo que cuando uno tiene un paciente que dice, uy, estoy resfriado todo el año, todo el día estoy mal con la nariz, estoy con estornudos, se me tapa la nariz, tengo mucosidad, no puedo respirar porque se me tapa, me molesta para dormir. Si un paciente presenta con esas características, está todo el año así resfriado, no es un resfrío. Porque los resfríos no duran todo el año. El resfrío puede durar 2, 3 veces por año, 4, pero no permanentemente. ¿Y eso es rinitis? Cuando esta situación no se produce y esa rinitis se produce, ¿no es cierto?, si aparece en esa forma que los médicos llamamos perenne, o sea, durante todo el año, prácticamente usted diga casi con seguridad que es un fenómeno alérgico. Habrá que comprobarlo, pero ya de entrada la primera intención, la primera idea es que sea un problema de tipo alérgico. De todas maneras, los fenómenos alérgicos no solamente, o sea, tal vez uno los presenta solamente en cambio de temporada, por ejemplo, cuando hablamos recién de la primavera o el otoño, pero puede tener alergia a alguna cosa durante todo el durante todo el año y estar permanentemente estornudando. También. Es decir, esto que llamamos que aparece en ciertas estaciones, llamamos precisamente por su nombre rinitis estacional, porque corresponde a ciertas épocas, a ciertas estaciones. Pero hay otras rinitis que son casi permanentes, que llamamos perennes, y que aparecen durante prácticamente casi todo el tiempo. Entonces hay que buscar, hoy día se sabe, por lo menos con bastante aproximación, diríamos casi certeza, que cuando aparece durante todo el año es que hay un factor alérgico que está provocando la alergia. ¿Y la alergia qué es? Ni más ni menos que una inflamación de las fosas nasales y de los bronquios. Y esa inflamación hace que sea dificultosa la respiración. Entonces es muy importante que si ocurre esto durante todo el año, hay que buscar factores son los que están presentes durante todo el año en la población o en la persona que está predispuesta, porque no todo el mundo es alérgico, por supuesto, ¿no? Claro. Pero hay personas que están predispuestas por un problema de tipo genético, hereditario. Entonces hay que buscar cuál puede ser la causa. Es notable, fíjense, que
el hombre hoy día, en general, el género humano, permanece en ambientes cerrados prácticamente las 2/3 partes de su vida. 8 horas en su casa, 8 horas en su trabajo o en lugares de esparcimiento y muy pocas horas, ¿no es cierto?, con respecto al medio ambiente, donde entonces hoy se sabe que estos problemas de tipo alérgico están favorecidos sobre todo por el confort en las grandes ciudades. Y es notable que decía, bueno, mayor confort, mejor salud, sí, en ciertos aspectos sí, pero el punto de vista alérgico puede ser un factor, ¿no es cierto?, contraproducente. De esto podríamos hablar muy largo y tendido, ¿no es cierto? Realmente interesante, ¿no? Porque una persona, suele ocurrir también que muchas personas cuando se levantan a la mañana, antes de comenzar el día, se levantan y tiene una serie de estornudos que va desde 5 hasta 10 seguidos. Efectivamente. ¿Eso es una alergia también? Bueno, más que una alergia, diríamos una gran sensibilidad al cambio de temperatura. Estos enfermos alérgicos son muy sensibles al cambio de temperatura. Entonces salen de la tibieza, diríamos, de la sábana, ¿no es cierto? Se incorporan, ¿no es cierto? Y entonces ya empieza toda esta parafernalia, ¿no? Que te acaba de comentar, ¿no es cierto? Que el estornudo, que la secreción... Yo puedo dar crédito de eso. Bueno, entonces todo eso, ¿no es cierto?, evidentemente indica que hay un factor alérgico subyacente, ¿no? Entonces la gente dice, bueno, sí es alérgico al clima. En realidad no es que sea una alergia, es una gran sensibilidad al clima, pero que hay en el trasfondo un problema alérgico, ¿no? Yo diría que es alérgico a levantarse temprano de la cama. Me parece que ¿no? sí, yo No, pero es fatal. Hay que buscar el antídoto para eso, efectivamente. Una consultita que tiene que ver también con la alergia. Hay muchos mitos, ¿no?, en la población y sería bueno, es un buen momento como para desentrañarlos. Bueno. ¿Se puede ser alérgico a determinados animales? Sí. Eso ¿Y por qué? Sí, eso se debe sobre todo en las famosas mascotas. Ajá. Hoy día yo que ciudad es una ciudad de perreras más importante del mundo. Uno ve a otro lugar y no ve los famosos, ¿no es cierto?, encargados de los perritos que llevan pequeñas manadas, 5, 6, 10, cualquier cantidad de perros. Paseadores de perros. Ahí a pasear, ¿no? Bueno, esos perros en las casas, ¿no es cierto?, desprenden los pelos, desprenden caspa, ¿no es cierto? Los gatos, un factor importante de los gatos es la saliva, porque los gatos se lamen permanentemente, están limpiando, ¿no? Y eso contamina la piel también del animal. Entonces, todos esos elementos son capaces de producir alergia, ¿no es cierto? Entonces, hay que descubrir, investigar a través de ciertos test que nosotros hacemos, ¿no es cierto?, en la piel, para ver si esa persona es alérgica a ese animal o no. Y le cuento que una vez llegó una persona al consultorio, se descubrió que era alérgico al perro, y llegó a la casa y dijo, mire, querida, que te dependes del perro, porque soy alérgico al perro. A vos haz de lo que quiera, pero el perro se queda. Eso es mucho más común de lo que uno supone, ¿no? Ese tipo de anécdotas. Doctor, ¿existe en la actualidad la tecnología, la ciencia ha avanzado tanto en la tecnología? Forma de saber que cuando la mamá está embarazada, el bebé que está gestando puede ser alérgico. ¿Existe algún estudio cómo se pueden detectar? No, sí hay estudios. Hay estudios. Esto no significa que una madre tenga alérgica, el hijo necesariamente tenga un problema alérgico, ¿no? Es un problema de tipo hereditario. Entonces, esto, diríamos que la alergia, yo le he puesto un nombre que es una alergia, una enfermedad saltarina. No necesariamente, porque tiene muchos factores, ¿no es cierto? Pero una madre puede tener un chico alérgico y la probabilidad de que ese chico pueda ser alérgico es de un 25% aproximadamente. Ahora, si los dos padres son alérgicos, ya la proporción aumenta hasta un 50 o 70%, ¿no? Pero no necesariamente un padre o una madre alérgico tenga necesariamente que tener un chico o un hijo alérgico. Y en ese caso que los papás, los dos son alérgicos y la probabilidad va desde 50 hasta 70 o más, digo, cuando el bebé nace y demás, el médico que lo atiende, su pediatra, ya tiene un tratamiento específico, sabe que ese chico puede ser alérgico, puede prevenir, o sea, no prevenirlo, sino detectarlo a tiempo con un test o algo siendo bebé. Bueno, hay ciertas determinaciones en sangre, ¿no?, que determinan la probabilidad, no la certeza, pero sí la probabilidad de que esa persona o ese chico puede ser alérgico. Se toma una muestra de sangre y se busca lo que llamamos una inmunoglobulina que se llama IgE, si esa IgE está aumentada en relación a lo normal o no. Si está aumentada, bueno, uno puede pretender o presuponer que ese chico sí puede tener en el futuro, en algún momento,
un problema o una afección alérgica, ¿no es cierto? Entonces hay que estar previsto para ver si en el transcurso de su desarrollo empieza a tener algún problema alérgico o no, ya teniendo el antecedente de los padres o de la madre o de los tíos, porque a veces ocurre ni el padre ni la madre, claro. Y no hacer el interrogatorio, no, ni papá ni mamá no, pero un tío sí, o un abuelo. Entonces, esa herencia se transmite de la manera, digo, saltarina, no como otras enfermedades, como por ejemplo la hemofilia, en donde ya se sabe, bueno, si la madre es alérgica, es hemofílico, el chico también lo va a heredar, ¿no? Claro. Son enfermedades alérgicas genéticas, pero con distintos mecanismos. Doctor, siempre hacemos la pregunta del millón, tanto alergia, rinitis, asma, etcétera, etcétera, ¿se curan? Las enfermedades alérgicas tienen, como ya comentamos, un fondo hereditario. Entonces, acá tenemos que distinguir dos cosas. Hay enfermedades que se curan y hay enfermedades que se tratan. ¿Qué enfermedades se curan? Por ejemplo, un problema infeccioso. Tiene un microbio, da un antibiótico, se cura. ¿Qué enfermedades se curan? Un traumatismo. Usted se rompe un hueso, le ponen el yeso para un tiempo y se cura. Pero las enfermedades alérgicas que son hereditarias, diríamos que se tratan, más que se curan. Entonces, ¿esto qué significa? Que un buen tratamiento, que esto es lo más importante, permita que esa persona tenga una buena calidad de vida, de la manera que esa calidad de vida le permita, ¿no es cierto?, desarrollarse, transformarse y trabajar como una persona normal. Esta es la gran diferencia que tenemos hoy día con las enfermedades alérgicas de hace muchos años. Yo le comento lo siguiente. Yo estaba en el hospital, y yo como de esto yo por mi cabella, y después que tengo unos cuantos años, ¿no? Bueno, entonces estaba en el hospital una persona que estaba con asma, hacía un mes en cama, que no se podía mover por el ataque de asma que tenía, tremendo, ¿no? Llegó al hospital la primera partida de cortisona. Empezó a tomar la cortisona y a la semana el tipo estaba caminando al hospital. Dijimos, bueno, se cubrió el problema. Toma cortisona y entonces ahí aparecieron los problemas. Claro. Porque empezó a dar cortisona de forma indiscriminada, claro. Y aparecieron los problemas resultantes, ¿no?, del exceso de medicación. Entonces eso ya quedó totalmente descartado. Ya sabemos hoy día cómo tenemos que manejar los corticoides. Y para los problemas de tipo respiratorio alérgicos son muy buenos, ¿no es cierto?, una muy buena terapéutica, los corticoides inhalados. Ya sea el spray nasal como el spray inhalado. ¿Por qué? Porque estos se depositan sobre la mucosa respiratoria, sobre el tejido nasal o bronquial y quedan prácticamente ahí depositados, pero no pasan al resto del cuerpo. Entonces, esto es la gran ventaja hoy día de la farmacología, ¿no es cierto?, que esto permite utilizar estos medicamentos durante mucho tiempo, años, sin que tengan repercusiones sobre el organismo. Esta es la gran ventaja. Es una muy buena noticia, no todo el mundo lo conoce. Sí, bueno, ¿no? Entonces, digamos que si tenemos un enfermo asmático, bueno, hoy día en la población sabemos que un 70% de las personas que tienen asma leve. Esto quiere decir que se puede manejar muy bien con toda esta terapéutica. Hay un 10% asma intermedia, en donde ya exige una medicación un poquito más intensiva. Y hay un 10%, llamamos el asma grave, en donde ya el paciente tiene prácticamente, permanentemente, todos los días medicarse. Entonces, vuelvo a comentar la pregunta que usted me hacía. No tenemos todavía la solución definitiva, pero sí tenemos una solución, diríamos, muy importante, de tal manera que, vuelvo a comentar, permita una buena calidad de vida y ese 80%, 90%, o 70 o 80% de personas pueden llevar una vida prácticamente normal si se ajusta y sigue bien las indicaciones, ¿no es cierto?, médicas terapéuticas. Sí, por supuesto. Y una pregunta más, seguimos con esta línea. Esa persona que es asmática, por ejemplo, está medicada, está bien tratada, ¿puede hacer una vida normal? Me refiero a hacer deportes, moverse normalmente, o puede hacerlo, es aconsejable. Tenemos asmáticos famosos. A ver. Kennedy, por ejemplo, era un asmático, ¿cierto? Entre los campeones actuales. Y era muy deportista. Muy deportista, sí. Entre los campeones actuales, ¿no es cierto?, el número 1 del tenis, que es Djokovic. Djokovic es asmático. Es un asmático leve, claro, pero es un asmático. Entonces, fíjese a dónde ha llegado. Por eso es muy importante también desterrar ciertos mitos
de que el asmático no haga deportes. Entonces, antiguamente, hace muchos años, venían las madres sobreprotectoras, ¿no es cierto?, porque decían, no, mi chico no puede hacer, porque efectivamente no tenían los recursos que tenemos hoy día, y al hacer ejercicio esa persona podía empeorar. Pero hoy día, con una adecuada educación y un cierto entrenamiento, esas personas que tienen que hacer un deporte, pueden tener tendencia durante ese deporte a hacer lo que llamamos un espasmo bronquial que produce un ataque de asma, se les da una medicación previa, ¿no es cierto?, para prever que durante el ejercicio no puede tener lo que llamamos vulgarmente un broncoespasmo. Claro. De modo que todas las cosas se pueden manejar hoy día de manera total. Doctor, siguiendo con esto de los mitos, usted seguramente como médico que ha atendido a mucha gente, tal vez ha escuchado, yo sí lo escuché decir, ay, tengo asma nervioso. ¿Esto es un mito, es verdad? ¿Por qué está instalado el Mire, el tiene tema del una asma parte nervioso? verdad, por lo siguiente, toda enfermedad está de alguna manera influida por el sistema nervioso. Le digo, por ejemplo, una persona que tiene un infarto, que tiene un problema de las arterias coronarias, ese día tiene un disgusto y una mala noticia, ¿no es cierto?, y puede empeorar y tener un espasmo de la coronilla y tener un infarto. Una persona que tiene un problema estomacal, una úlcera gástrica, por ejemplo, tiene una mala noticia, una discusión violenta o lo que fuera, y empeora de su úlcera gástrica. Una persona que tiene un problema de tipo asmático, también tiene una situación nerviosa, una tensión nerviosa, puede desarrollar un ataque de asma. Con esto ejemplifico tanto la persona, ¿no es cierto?, que tiene una úlcera de estómago, como tiene una enfermedad coronaria, como tiene un enfermo asmático, puede empeorar en un momento por el factor nervioso. Pero eso no quiere decir que sea el factor causante, es un factor agravante, pero no de ninguna manera, ¿no es cierto?, es un factor que sea el elemento principal causante del problema alérgico, ¿no? Sabemos que todas las enfermedades tienen una cierta influencia del sistema nervioso, pero hay que buscar siempre la causa orgánica, que es lo que le está provocando realmente, ¿no es cierto?, el problema a esa persona. Y avanzando un poquito en esto, la úlcera de estómago, hace años, tú tienes que ir al psicoanalista, inmediatamente al psicoanalista, porque hoy ya se descubrió que la úlcera de estómago se debe a un microbio que está en el estómago, ¿no es cierto?, el microbio pylori, que hoy día tratando con antibióticos se cura la úlcera de estómago, ¿no? De modo que ha habido un mito, diríamos, un poco exagerado. No quiero decir que no en ciertos casos esté presente. Obvio, el problema nervioso, como usted dice, afecta o agrava el cuadro preexistente ya. Entramos en el último tramo del programa. Sería bueno repasar para dar una genuina información la que comenzamos en el inicio del programa a dar, que tiene que ver con la semana, ¿no?, de la alergia. Tenemos tiene una serie de actividades muy importantes que menciona Gaby. ¿Te parece que las repasemos? Bueno, tenemos para todos aquellos, quiero adelantarles, aquellos que quieran participar de la serie de conferencias que se van a dar, doctor, corríjame si me equivoco, durante toda la semana, los invitamos a que se contacten a través del teléfono que sale en pantalla y una dirección de correo electrónico también. Ahí se pueden inscribir. Bueno, y entonces estas charlas van a ser en Fundaler. El cronograma de charlas es para el día lunes 13 de abril, rinitis alérgica, su importancia, va a estar dictado a las 10 horas. Asma, ¿qué debemos saber? A las 11 horas. Mediciones de flujo, pico y espirometrías a las 13 horas. Esto para el día lunes. El martes 14, proyección de videos con debate, asma, muchos la padecen, pocos la conocen. Esto será a las 11 horas. Educando al paciente con asmas, los ácaros. Los ácaros son un tipo esos bichitos que bichitos, salen eso, bichitos, no me salía. Que cuando pasan un programa de asma o demás o de alergias y los muestran agrandados y nos dicen que caminan por nuestro cuerpo, son impresionantes. Bueno, esto va a ser a las 14 horas. Miércoles 15 de abril, la música y el paciente con asma, 11 horas. Mediciones de flujo y pico, espirometrías, 12 horas. El jueves 16, educando al paciente con asma, nuevamente los ácaros. Asma y deporte, 11 horas, muy importante. Tratamiento integral de las alergias respiratorias, esto será por la tarde, 15 horas. Cómo mejorar la adherencia al tratamiento, a las 4 de la tarde. Costo del asma y las alergias, tema que no hemos tocado acá en el programa, 17 horas. Por último, el viernes 17, factor emocional en el asma, 15 horas, cómo influye el factor emocional. Concurso de dibujo para niños por Facebook de 17 a 18 horas. Así es, toda esta información ustedes, insisto, la pueden pedir vía correo electrónico o llamando telefónicamente. Le queremos comentar que la dirección de Fundaler
es donde se va a realizar todos estos cursos. Está en la calle Doctor Finoquieto, 894, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Doctor, 30 segundos para despedirnos y algún consejito que le quiera dar a la gente. O bueno, simplemente invitarlos, ¿no? Sí, está bien. Bueno, yo los invito realmente que concurran a estas actividades que ya se han comentado en este momento, porque creo que fundamentalmente es muy importante la educación del paciente asmático, y el paciente asmático siga de alguna manera, de una manera bastante rigurosa, las indicaciones del médico, porque a veces le ocurre, oh, ya estoy bien, tal, la medicación la deja, ya vienen los problemas, se agrava. Es fundamental, fundamental. Es importante seguir las indicaciones del médico, ya sea el médico general, ya sea el neumólogo, y por supuesto nosotros como alergólogos, que lo que buscamos sobre todo, no solamente el tratamiento farmacológico, sino también buscar la causa. Y una vez encontrada la causa, aplicamos lo que llamamos hoy día las vacunas hipoalergénicas, que son tratamientos largos pero muy eficaces, porque con el tiempo permiten ir disminuyendo también la necesidad de la medicación y la aparición sobre todo de trastornos graves o importantes, sobre todo a nivel respiratorio, rinítico o bronquial. Bien. Doctor Wenceslao Sánchez de la Vega, muchísimas gracias por acompañarnos. Fue muy ilustrativo. ¿Nos vamos, Juan? Nos vamos, Gaby. Nos vamos. Con ustedes nos volvemos a ver la semana que viene. Hasta entonces y gracias.